Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Vamos a continuar con el estudio de los temas de electrónica digital. En esta ocasión vamos a revisar la sección 3.10 correspondiente al libro de sistemas digitales que estamos trabajando. Nuevamente, si es que no tienen el libro, lo pueden descargar en la descripción del video. Ahí les dejo el link para que lo descarguen. Ahora vamos a revisar el tema que es de los teoremas de Boole. ¿Sí? Es un tema también que en la ficha que les dije que me llenen sobre las dificultades, aquí creo que habían tenido algunas dificultades. Para abordar este tema vamos a dividir este tema en dos partes. Vamos a trabajar los teoremas de Boole, vamos a trabajarle con los primeros 8 teoremas. ¿Sí? Sabemos que los teoremas de Boole en total son 15 teoremas, pero vamos a tratar, en este video, vamos a tratar de los 8 primeros teoremas. Ya, vamos entonces para eso, he puesto aquí en un resumen, ya una tablita, los 8 primeros teoremas. Estos teoremas, como ustedes pueden ver, trabajan con una variable simple, es decir, la x. ¿Sí? Le toma como una variable, la x, recuerden, puede tomar cualquier valor, en este caso como estamos trabajando con electrónica digital, cualquier valor digital, o sin embargo esta x también puede tomar variables, como vamos a ver más adelante. Se puede reemplazar con otras variables que me representen una x. Ya vamos a ver para que me entiendan bien esto cómo es. Pero bueno, para empezar vamos a dividir estos 8 teoremas como teoremas de variable simple. Si ustedes se fijan, todos trabajan con una sola variable, que es la x. Además vamos a dividir estos 8 teoremas, si nos damos cuenta, en dos grupos. Vamos a coger este grupo de aquí y este grupo de aquí. ¿Qué pasa con estos dos grupos? El primer grupo, si ustedes se dan cuenta, la variable se está multiplicando, ¿sí? Se está multiplicando, es decir, se está trabajando con compuerta AND. Es decir, los 4 primeros teoremas trabajan con la compuerta AND, multiplicación. Y los 4 siguientes están trabajando, como ven, con una suma, es decir, con la compuerta OR. Los 4 últimos o los 4 siguientes trabajan con la compuerta OR. ¿Sí? Estos teoremas en realidad son reglas, algunos los conocen como reglas. Como ustedes saben, todo teorema es demostrable y se los utiliza como reglas, es decir, siempre se van a cumplir, son operaciones o son condiciones que siempre se van a dar, es lo que nos indica un teorema, ¿no es cierto? O una regla, siempre se van a dar y se pueden demostrar. Esto nos va a ayudar en el futuro, en los capítulos de las secciones que vamos a estudiar más adelante, nos van a ayudar para que, para simplificar los circuitos electrónicos o los circuitos digitales o los circuitos lógicos que estamos trabajando. Es decir, reducirles, hacerles más pequeños, más sencillos para trabajar o incluso armarles en un protoboard. ¿Sí? Entonces estas realmente son herramientas que nosotros utilizamos para más adelante, repito, poder simplificar las ecuaciones o las expresiones booleanas que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces esto es importante que nosotros entendamos. Entonces vamos por la parte más fácil, que realmente son estos 8 teoremas que componen los teoremas de Boole. ¿Sí? Bien, vamos a analizarles cada uno de estos teoremas. ¿Qué nos dice el primer teorema? El primer teorema nos dice que si cogemos cualquier valor x y multiplicamos por 0, siempre esto va a ser 0. Esto no tiene nada que ver con las tablas de verdad, de las compuertas lógicas, nada. Estos son teoremas o reglas, repito, que se aplican para nosotros luego utilizarles como herramienta en la simplificación de ecuaciones. ¿Cómo demostramos este teorema? Pues utilicemos una compuerta AND, porque aquí estamos multiplicando, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger una compuerta AND de 2 entradas, ¿sí? Y tenemos aquí 2 entradas y una salida, ¿sí? De esta manera vamos a comprobar con una compuerta AND. Entonces, si nos dice que si tenemos X y acá tenemos 0, ¿sí? Veamos cuál es la respuesta. Si a X le hacemos valer 1, por ejemplo, 1 por 0,
La respuesta es 0. Si aquí le hacemos a x valer ya no 1, sino 0, 0 por 0, la respuesta va a ser siempre 0. Entonces no importa el valor que tome x, mi respuesta siempre va a ser 0. Es decir, ¿qué nos dice el teorema? X por 0 es igual siempre a 0. Entonces si aquí a x le damos un valor de 1, multiplicado por 0, siempre me va a dar 0. Si a x ya no le damos 1, le damos 0, multiplicado por 0, siempre me va a dar 0. ¿Sí? Entonces con esto demostramos el teorema número 1. Veamos el teorema número 2. El teorema número 2, ¿qué nos dice? Asimismo podemos demostrarle con una compuerta AND de dos entradas. ¿Qué nos dice? Que tenemos x en la una entrada y 1 en la otra entrada, que es lo que nos dice el teorema 1. Y la respuesta siempre va a ser el mismo valor que tome x. Veamos, si a x le damos el valor de 1, multiplicado por 1, 1 por 1, respuesta es 1. Siempre toma el mismo valor que le demos a x. Si aquí le ponemos 0, 0 por 1, 0. Cambia acá a 0. Siempre toma el mismo valor de x. ¿Sí? Comprobémoslo de esta manera. X por 1 igual al mismo valor de x. Si le damos a x el valor de 0 por 1, va a ser pues 0 la respuesta. Si a x le damos 1, pues 1 por 1, la respuesta va a ser 1. El mismo valor que le estamos dando a x. Confirmado el teorema 2. Comprobado. Revisemos el siguiente teorema, el teorema 3. Nos dice que con la compuerta AND igual, si a los dos ingresos le damos x y también x acá, la respuesta siempre va a ser la misma valor de x. Comprobemos, veámosle, pongámosle acá, o demos aquí los valores. Si a x le hago valer 0, obviamente acá también tendrá que ser 0, 0 por 0, pues tomará el mismo valor de x, la respuesta, 0. Si aquí le damos 1, 1 y acá 1, 1 por 1, la respuesta será 1. Confirmado entonces que x por x siempre va a ser igual a x. Si damos 0 en las x, la respuesta será 0. Si damos 1, la respuesta será 1. Confirmado. Teorema número 3. Estamos demostrando los teoremas. Vamos con el teorema número 4. Vamos con el teorema número 4. ¿Qué nos dice? Igual, comprobémosle con una compuerta NAND. Nos dice que ingresa x, ¿sí? Y se multiplica por x negado. Es decir, que esta misma x, ¿sí? La vamos a poner una negación y ingresa en la otra entrada. Ese resultado siempre va a ser 0. ¿Sí? El resultado siempre va a ser 0. Comprobemos. Si a x le doy 1, este 1 ingresa hasta aquí, tengo 1 presente aquí, este 1 viene por la inversión, se niega, sería 0, 1 por 0, 0. Comprobado. Si aquí no le doy 1, le doy 0, este 0 viene hasta acá, 0, este 0 viene a la inversión lo niega y aquí sería 1, 1 por 0, 0. Comprobado. Es decir, que x por x negado siempre me va a dar 0. Cualquier valor que dé a x, si doy 0 por 0 negado sería 1, ese valor va a ser 0. Si aquí le doy 1 por ese 1 negado sería 0, la respuesta es 0. Confirmado. Listo, lo mismo podemos hacer para los otros teoremas, en cambio aquí con la compuerta OR. Comprobemos con la compuerta OR. Tenemos una compuerta OR de dos entradas. En la una entrada ingresa x y en la otra entrada ingresa 0. La salida tiene que ser el valor de x. Si a x le doy entonces un 1, 1 más 0, 1 más 0, 1. Es decir, siempre se va a dar el valor de x acá, 1 igual a 1. Si aquí le doy 0, 0 más 0, respuesta es 0, es el mismo valor que le doy a x. Comprobado. Entonces, x más 0 siempre me va a dar el valor de x.
Si a x le doy 1 más 0, pues tiene que darme la respuesta 1. Si a x le doy 0 más 0, la respuesta es el valor que le dé a x, 0. Confirmar. Revisemos ahora el teorema número 6. El teorema número 6 me dice igual con una compuerta OR que si ingreso una x y acá en la otra entrada ingreso un 1, la respuesta siempre será 1. Veamos, si a x le doy 0, el valor de 0, 0 más 1, 1, confirmado. Si a x le doy 1, 1 más 1, 1, confirmado. Es decir, x más 1, mi respuesta será siempre 1. Si le doy 0 más 1, 1. Si le doy 1 más 0, 1. Confirmado. Revisemos el teorema número 7. Igual con una compuerta OR. Si doy en un ingreso x y en el otro ingreso otra x, la respuesta siempre será la misma x. Es decir, si a x le doy el valor de 0, es decir, acá también tengo que darle 0, 0 más 0 es el mismo valor, 0. Si aquí le doy a x le doy 1, acá 1, 1 más 1, 1. La respuesta siempre será el mismo valor que tome x, confirmado. Es decir, x más x siempre será una x de respuesta. Si le doy 0 más 0, el valor será 0. Si le doy 1 más 1, la respuesta siempre será el valor que tome la x, perdón, 1. Confirmado. Y vamos por el último teorema, el teorema 8. Asimismo, con una compuerta OR de dos entradas, en una entrada ingresa x y en la otra entrada ingresa x negado. Es decir, aquí yo tengo una negación, que es el mismo valor de x de acá. Entonces tenemos aquí a la salida ya x negado. La respuesta dice que siempre va a ser 1. Es decir, si aquí yo le doy x igual a 0, ese 0 ingresa aquí, también viene por acá, y ese 0 sería negado 1. 1 o 0 más 1, 1, confirmado. Si a x le doy un 1, ese 1 viene por aquí en la primera entrada, se queda 1 aquí, viene por acá, se niega, aquí ya sería 0, x negado sería 0, 1 más 0, 1, confirmado. Entonces, x más x negado siempre va a ser 1. Cualquier valor que yo dé aquí, 0 más ese x negada sería 1, 0 más 1, 1, confirmado. 1 más ese valor de x negado sería 0, 1 más 0, 1, confirmado el teorema. Bien, con esto hemos demostrado los 8 teoremas, son los más sencillos de varias variables simples, pero veamos ahora un ejemplo dónde es que se aplican estos teoremas. ¿Para qué nos sirve? Al inicio decíamos que esto nos va a servir más adelante para simplificar ecuaciones, hacerlas más pequeñas. Veamos un ejemplo muy simple, muy didáctico, que nos va a explicar cómo aplicar estos teoremas. Por ejemplo, hay un problema en el libro que nos dice, si yo tengo esta expresión y igual a negado, b que multiplica a negado, b, todo esto negado, ¿sí? Tengo aquí una expresión booleana o una expresión lógica, ¿sí? Una ecuación como la que hemos venido trabajando, una expresión booleana. Si nosotros nos fijamos bien en esta ecuación, en esta expresión, analicemos este término AB y este término AB, ¿sí? Ambos son iguales. A, B, A negado, B, A negado, B, pero este está negado. Si nos fijamos bien, esta forma, esta parte de la ecuación, tiene la forma del cuarto teorema. Pero ¿por qué? Si aquí está con variables a, b y acá está con variable x. No hay problema, eso es lo que les decía. La variable x puede tomar internamente cualquier valor, incluso de otras variables. No solamente ceros y unos, también puede valer otras variables, como en este caso. ¿Qué tal si cogemos nosotros y momentáneamente hacemos que AB, es decir, este término A negado B, sea igual a X por un instante? La ecuación no se va a alterar, simplemente estamos haciendo que este término AB, ¿sí?, que es este de aquí, por un instante sea igual a X.
Entonces, como tengo A negado B, y aquí también tengo A negado B, reemplazando esto en la ecuación, ¿cómo me quedaría? Me quedaría si en vez de AB le pongo X, ¿sí? Multiplicado por AB X, recuerden, estamos reemplazando AB por X nada más, ¿sí? Entonces aquí sería X negado, ¿sí? Entonces tendría esto yo, si reemplazo A negado B por X, porque estos son iguales. Solamente puedo reemplazar si son exactamente iguales, como es este el caso. Simplemente tengo esto, ¿sí? Recuerden, lo que estamos haciendo es haciéndole valer a la X como A negado B, nada más, y reemplazándole en la ecuación. Ahora sí, ¿se parece o no se parece esto al teorema número 4? Es idéntico, simplemente que aquí están con paréntesis. Recuerden, el paréntesis es una multiplicación. Si le quito, me queda exactamente igual. X por X negado. ¿Sí ven? ¿Y a qué es igual esto de aquí? Según el teorema 4. El teorema 4 me dice que si yo tengo esta expresión de esta manera, esto es igual a 0. Entonces, y aquí es igual a 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hemos simplificado esta expresión. Si tuviéramos esta expresión en algún ejercicio, sabemos que de hecho vemos que esto se parece. Aplico el teorema 4 y esto es igual a 0. ¿Sí? Veamos otro ejemplo para que se vea más claro. En este mismo ejemplo, digamos que tengo esta ecuación y aquí tengo más CD, ¿sí? Otra expresión booleana. ¿Ya? Aquí ya sabemos de hecho que esta expresión, esta parte, ¿sí? Si aplico el teorema 4 en esta parte de la ecuación, ¿sí? Yo sé que esto vale igual a 0, ¿sí? Antes de eso, si yo me pusiera a dibujar este circuito, tendría que utilizar una compuerta AND de dos entradas para esto, una negación, una compuerta AND para lo de acá, con otra negación, ¿sí? Otra negación para la salida, para que me niegue todo esto, o una compuerta NAND, ¿sí? Otra compuerta AND para multiplicar C y D, y una compuerta OR para multiplicar estos dos resultados. Es decir, tendría un circuito más o menos grande, con algunas compuertas. Pero ¿qué pasa si yo aplico el teorema en esta ecuación antes de construir este circuito? Si yo aplico el teorema 4 en esta ecuación, sé de hecho que esto es igual a 0 y se elimina este término. Entonces la ecuación me quedaría simplemente y igual a CD. Y si armo este circuito, pues es esto. CD, salida Y. Ya está el circuito. Entonces miren, si yo me hubiera puesto a armar este circuito, tal como está aquí, sin simplificar, sin aplicar el teorema 4, me hubiera salido un ejercicio mucho más grande, un circuito mucho más grande. Pero si aplico el teorema, sé que esto es igual a 0, el circuito se reduce simplemente a multiplicar C por D. ¿Sí? Y esto me sale un circuito mucho más simple. Ambas ecuaciones son equivalentes, son iguales, van a ser el mismo resultado al final. Si yo armara estos dos circuitos, recuerden que son expresiones booleanas que yo puedo pasarlas a circuitos y luego armarlas. Si yo armara estos dos circuitos, me dieran exactamente el mismo resultado. Es decir, si a la salida yo colocara un LED y este circuito prende LED y este circuito también va a tener que prender ese LED. ¿Sí? Ambos van a darme el mismo resultado. Simplemente que aquí apliqué el teorema 4 y se me simplificó el circuito, se me hizo más pequeño. Para eso me sirven estos teoremas, ¿sí? Para irlos aplicando en diferentes ecuaciones y reducir los circuitos. Eso ya lo veremos más adelante con otras herramientas más que vamos a ver. Bien, espero que haya quedado claro. Si no está muy claro esto, por favor pónganlo en los comentarios del video para tratar de alguna otra manera explicarlos. De pronto ya con otros ejemplos vamos a ver. Entonces, hasta aquí con este tema, los teoremas de Boole, pero hasta el número 8. En el próximo video vamos a hacer desde el 9 al 15 para analizar los teoremas que nos faltan. Estos son los más sencillos. Los otros ya son con variables dobles o variables múltiples. ¿Sí? Ya no solo la x, sino que intervienen otras variables más. Bien, con eso terminamos este video por el día de hoy. Gracias.